rápidamente abramos nuestras Biblias, o no sé si el texto puede estar en la pared, no sé. Es el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, de los versos 1 al 12. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versos 1 al 12. Vamos a leerlo, y los que no tienen texto, lo vamos a escuchar, porque en estos textos se va a basar el sermón como tal. Dice así: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, textos, Señor, que fueron escritos hace 2000 años y aún tienen una vigencia tan especial, Señor. Aún que las sociedades cambien o los valores cambien, esta tu palabra es trascendente, Señor, porque apunta a esa necesidad humana, Señor, esa carencia, esa inestabilidad que tenemos cuando somos criaturas sin Dios y sin ley. Te damos gracias, Señor, esta mañana porque nosotros como iglesia, y aquí quiero dar un punto no pretendiendo ser mejores que los demás, sino que porque tú tuviste misericordia y nos recogiste de la vana manera de vivir. Y ahora somos instruidos por tu palabra, al igual que tú instruiste a tus discípulos y apóstoles, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú hables en nuestras vidas, en lo tocante quizás a nuestra conducta, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Evangelio de Mateo. No es el primer libro de la Biblia. Alguien dice, uno puede pensar que el primer libro de la Biblia, o en el Nuevo Testamento, fue Mateo, después Marcos, Lucas. No es un tema cronológico. Pero están ahí puestos de esa manera porque fueron apóstoles. Porque fueron apóstoles. O sea, no fueron cualquier persona. Tenían un mensaje que se le había encomendado, una misión, una tarea a la cual cumplir. Y dice la historia que todos, más cual más menos, fueron muertos, fueron sacrificados, Señor, por la causa del Evangelio. Todos murieron trágicamente. Pedro, por ejemplo, al momento de tomarlo detenido, ¿cierto? Y enjuiciarlo, quiso él, dice la historia, que quiso no morir como su maestro, sino que lo crucificaron porque esa era una tortura romana en aquel tiempo. La crucifixión es la peor tortura que un hombre podía tener y padecer, pero Pedro dijo, no puedo morir como mi Señor y Maestro, sino que quiso morir de una manera invertida, de cabeza, con su cabeza en la tierra. Pero como digo, todos, más cual más menos, fueron martirizados. Tengo entendido que el único apóstol que murió de edad avanzada, muy veterano, fue Juan. Pero también vivió una vida azarosa. De hecho, cuando escribe la última carta de la Biblia, el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, está detenido, está prisionero en una cárcel donde estaban los peores, ¿cierto?, de la sociedad de Roma, en Pasmos, una isla. Y él estaba no por malhechor, sino que por causa de la palabra. ¿Qué cambió sus vidas? ¿Qué fue algo tan radical en sus vidas que ni siquiera dudaron de dar su vida por causa de esta consigna o misión y propósito, el Evangelio?
el Evangelio que tocó sus vidas y tocó sus corazones. El ser creyente no es un tema de conocimiento más o conocimiento menos. Hay cientos de miles de personas que tienen conocimiento de Dios y que tienen un conocimiento de Cristo desde el punto de vista histórico y tienen conocimiento de la Biblia. De alguna manera tenemos una Biblia en algún sector de nuestro hogar y de vez en cuando le podemos echar mano y hojearla, pero de eso no se trata. Se trata de que hayamos tenido una experiencia marcadora para la vida del ser humano. Cuando Mateo compila en su evangelio este sermón, que fue el primer gran discurso de Jesús, de los cuales fueron 5 discursos, esto es como que él da inauguración a lo que posteriormente entendemos como la iglesia. Él vino a fundar la iglesia, vino a fundar su pueblo, la iglesia. Y en esta iglesia, en este pueblo, había un rey, y ese rey es Jesús. Amén. Y habían ciudadanos. Quizás como una analogía, ¿sí? Habían ciudadanos, y esos ciudadanos que iban a ser parte ahora de este reino que él vino a fundar, es la iglesia. O sea, somos nosotros. Una iglesia que tiene más de 2000 años, ¿cierto? Que ha tenido aciertos y desaciertos, que no ha sido lo suficientemente, muchas veces, objetiva y fiel al Evangelio, pero aún así todo, el Señor se glorifica a través de su pueblo. El Señor quiere que su iglesia sea sus labios, su voz, quiere que su iglesia militante sean sus ojos, sus pies, que sean los caminantes para llevar esta causa. Y por eso en este sermón, en este gran sermón, el Señor instruye a sus discípulos. Pero no solamente a sus discípulos, que eran 12, y quizá unos cuantos más, era una multitud que se había congregado en ese momento. Basta solamente echarle una ojeada a los textos anteriores, al capítulo 5, por ejemplo, donde dice, y recorría Jesús, Mateo 5, Mateo 4, 22 en adelante. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solamente predicaba la palabra, sino que sanaba toda enfermedad, sanaba más que nada la enfermedad y la sanidad humana. El hombre, desde siempre, sin Dios, ha sido carente de la gracia, ha sido carente de poder hacer el bien. Dice la Biblia que el hombre está muerto en delitos y pecados. Hay un tema trágico en la vida del ser humano que eso lo aparta de Dios. No puede tener el hombre, como en su condición de pecado, tener un vínculo con Dios. Pero ¿saben dónde está la magia? Usé una palabra media rara. ¿Dónde está la gracia? Es que Cristo pagó el precio para que tú y yo pudiéramos tener acceso y la libertad a esa gracia. Y esa gracia es Cristo. Entonces, cuando vemos la experiencia de estos primeros creyentes en la historia del cristianismo, en los primeros siglos, es algo que se replica ahora en mi vida y en nuestras vidas. Porque si hay algo que puede cambiar, sí, no teóricamente, sino que lisa y llanamente es la transformación del hombre y la mujer que solamente proceden de Dios. Amén. Hay algo que puede cambiar el género humano. Cristo. Cristo, solo Cristo. Me acuerdo de la historia del siglo XX, a mediados del siglo XX más o menos, un grupo de músicos, rockeros, los Beatles, si no me equivoco, ¿cierto? En Inglaterra, en una conferencia de prensa, dijeron en un momento dado, nosotros somos superiores a Jesús. Creo que fue John Lennon, que eran más grandes que Jesús. Tuvieron que retractarse, porque no hay ninguna figura en esta constelación del universo que se le compare con Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no solamente fue un líder religioso del primer siglo, fue un maestro de la ley, sino que fue Dios mismo, amén. Fue el Hijo de Dios que habitó este mundo. O sea, la gloria de Dios, el cielo, ¿cierto?, hizo parte con este mundo perfecto. No, con este mundo caído. Entonces, esa es la gracia del Evangelio, que Él se hizo hombre para entender nuestra naturaleza, para saber nuestros conflictos, nuestras derrotas,
en nuestros sufrimientos y también en nuestras victorias. Pero por sobre todas las cosas para que seamos de Él. Él, en la parábola, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Dame mi parte que me pertenece. ¿Se acuerdan, no? Y se la gastó toda. Se la farrió, como alguien diría ahora. Con fiestas, ¿cierto? En fin, todo lo que tú te puedas imaginar. Y cuando estaba en esa condición proclive, cuando estaba en esa condición miserable, que ni siquiera podía comer la algarroba que comían los cerdos, que él de alguna manera estaba cuidando, como un verdadero jornalero, se acordó que tenía un padre y que inclusive los peones del padre comían mejor que él. Y se encaminó hacia el padre. Me imagino que pensando qué me va a decir o cómo va a reaccionar. ¿Cuál va a ser la crítica? O sencillamente o ligeramente teniendo toda la autoridad me va a echar. Y dice el texto, dice la parábola, o dice justamente la parábola que enseñó Jesús también, el hijo pródigo, dice que antes que llegara el hijo a donde el padre a golpearle, él ya lo estaba esperando. Y cuando lo ve, él acude a él. Me imagino que corrió a él y lo abrazó y lo besó y le colocó un anillo y un traje y cocinen el mejor, no sé, pues, la mejor vaca, el mejor cerdo y hagan una fiesta porque mi hijo muerto estaba y ahora vive. Ahora vive. Esa parábola ejemplifica primeramente el amor de Dios que es incondicional, que aun siendo pecadores, miserables pecadores, porque no hay que tener, no sé, un título de teología para estudiar justamente que el hombre es pecador, sino que mirándome a mí mismo, me doy cuenta que soy fallido. Pero aún así todo, Cristo tuvo misericordia de mí. Eso refleja primeramente el amor de Dios. Y segundo, la condición humana. La maravilla es que a pesar de esa condición humana caída, Dios tiene misericordia de mí. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, dice Juan 3:16, que entregó a su único hijo, lo más preciado que él tenía, para darse a sí mismo por nosotros. Ese es el Evangelio. No hay que darle más luz. Ese es el Evangelio. Pero más que un texto, más que una cosa teológica o teórica, es una experiencia que tiene que suceder en la vida del hombre y de la mujer, conocer al Señor. Tenemos que conocer a Cristo. Y si decimos amar a Cristo, tenemos que conocerle. Nunca fue bueno para mandar cartas. Creo que 2 o 3 cartas le mandé a Elba cuando pololeábamos. Siempre me reclamaba. Siempre me reclamaba porque no. Pero cuando uno ama a una persona, primeramente quiere estar con esa persona, ¿o no? Y si en ese tiempo existían las cartas, o están los, no sé, los WhatsApp y todo lo que tú conoces, va a querer saber de esa persona. Si nosotros amamos al Señor, si decimos amar al Señor y conocerle a Él, lo lógico sería que nos comunicáramos con Él. Por eso te aconsejo, hermano, amigo, que tomes este libro. No va a ser de balde. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Recuerdo cuando la primera vez escuché el Evangelio, trabajaba en un taller de autos, lijando autos. Un hombre llegó a predicarle a mi jefe que estaba una vida torcida. Y lo que él le predicaba a él, lo escuché yo. Esa noche no pude conciliar el sueño, porque lo que había escuchado me había retumbado la mente. Al otro día él fue nuevamente al taller y me acerqué y le dije, ¿dónde había aprendido todo eso? Me dijo, en la iglesia. ¿Quiere ir? ¿Qué respuestas creen que le dije? Al momento, así al momento, tiene que ocurrir esa experiencia. No sabía teología, no sabía Biblia, no sabía que habían 27 libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no conocía nada de historia sagrada, nada de eso. Solamente
algo llenó el vacío que había en mi corazón, mi carencia. Entonces, Él trabajó para ello. Jesús no solamente fue un gran maestro, que lo era, un gran profeta, que lo fue, sino que era el Hijo de Dios. ¿Puedes comprender eso? ¿Puedes entender de que lo trascendente de Dios haga presencia en lo inmanente que somos nosotros, criaturas débiles? Él lo hizo. Él lo hizo, se hizo hombre. Y en ese quehacer predicó el Evangelio. Y caminó millas, cientos de kilómetros. Si uno se pone a pensar el tiempo, la distancia, son cientos de kilómetros que caminaba y no habían autos, no habían vuelos de avión, no había nada de eso, no había sistema de computación, internet, nada de eso. Pero el gran objetivo, la gran pasión de Cristo fue rescatar lo que se había perdido. Y otra parábola, ¿se acuerdan? De las 99 que dejó en el redil. ¿Por qué? Porque se había extraviado una. Una se había extraviado. Una se había perdido y caía un despeñadero. Y cuando el pastor acude y dejando a los 99 en el redil, acude a la oveja perdida, no solamente la rescata, sino que la sana sus heridas. Una parábola que refleja justamente el amor de Dios incondicional sobre nuestras vidas carentes y miserables. Y aún así todo, Él nos perdona. Él nos perdona. Porque si algo que Dios tiene que no tenemos nosotros es la paciencia. Déjame decirte que la paciencia es un fruto de Dios, un fruto del Espíritu Santo en la vida humana. Porque no somos pacientes, es más, somos impacientes y queremos todas las cosas al momento, ya, ahora. Right now. Ay, dime una palabra en inglés. Casi nunca hablo en inglés. No, bueno, no sé inglés. ¿Es cierto? No sé si fue bueno el right now, no sé, pero déjenme decirles, justamente antes de este gran sermón, dice que recorría Jesús toda Galilea, la parte norte de Israel, enseñando, el Evangelio en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio, enseñando del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si hay una persona, un personaje bíblico que llevó a cabo cientos de milagros, fue Jesús. El más grande milagrero de la historia sagrada fue Jesús. ¿Y saben por qué? Y por eso hay veces que reparo, porque se hablan de campañas de sanación, campañas evangelísticas, ven a la campaña y hay todo en fin. Los milagros en el Nuevo Testamento, la gran finalidad que tuvieron y que tienen que tener para la iglesia también de ahora, es que el reino de Dios se había hecho presente en el mundo. Los milagros que hacía Jesús no era para que él se ufanara y aquí vengo yo, el gran milagrero, el gran sanador, sino que los milagros portentosos que sí hacía Jesús eran para demostrar que el reino de Dios había descendido a la tierra, para hacer el rescate de los siglos, la más grande tarea de rescatar al hombre y a la mujer, al género humano, para que se vuelvan al hogar donde no debieran haber partido nunca. Entonces, dice, y se difundió su fama. O sea, era tan famoso que multitudes le seguían. Era un rockstar de la época, ¿cierto? Las multitudes le seguían. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué pasó? Los sanó. Dice que los sanó. O sea, aquí no hay fármaco, aquí no hay un doctor, aquí no hay radiografía, aquí no hay nada, sino que la sola presencia de Jesús, la sola palabra de Jesús sanaba a los enfermos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Los comentarios que se hacían en cuanto a Jesús en su ministerio público decían, ¿de dónde salió este? ¿Acaso no era el hijo del carpintero José? ¿El hijo de María? Pero si vive en nuestra aldea. Y ahora es profeta. ¿Y de dónde tienes esa autoridad que aún los elementos, la lluvia, ¿cierto?, le obedecen? Eso está escrito.
Eso está escrito como antecedente, como un testimonio de lo que Jesús hizo. Cuando yo voy a la Biblia, no veo solamente un libro para hacer devocionales, ¿cierto?, medio romántico, sino que yo veo historia que fue dada en el primer siglo. Porque los evangelios muestran el testimonio, la experiencia de hombres y mujeres que se vieron vinculados con Jesús, con la figura de Jesús. Es historia pura. Y es más, los historiadores, los grandes historiadores no han refutado nunca la historicidad de Jesús, sino que lo comprueban. Me salió un poco el tema. Solamente para dar a entender de que esto que está aquí escrito es un testimonio ocular. Después de esa experiencia, de ese recorrer, de trabajar, de predicar el Evangelio, de sanar a las multitudes, el Señor tiene a su haber un grupo, no digo selecto, pero hombres y mujeres que Él llamó para formar parte de su iglesia. Y dice lo siguiente: después de todo ese quehacer, y después que las multitudes estaban ahí atentos, imagínate la escena, cientos de miles, a esperar a saber qué va a decir o qué va a hacer. De hecho, Él multiplicó a 6,000, le dio de comer con panes y peces. 5 panes y 2 peces, comieron 6,000 personas. Un milagro portentoso. Bueno, Jesús lo hizo. Y quizás también por esa razón las multitudes le seguían, porque más de alguno se filtraba ahí como, quiero conocer la novedad, ¿no? Yo quiero ahora seguir a Cristo. Pero no se trata de la moda, no se trata de algo que me cause cierta fascinación, se trata de que yo estoy necesitado. Cuando tú, por ejemplo, te caes, ¿cierto?, y llegas a un mar tempestuoso y te tiran un salvavidas, tú no vas a cuestionar de qué material fue hecho, si realmente resistirá mi tomarme de él, asirme de él, sino que tú lo vas a tomar ligeramente porque tú estás perdido, estás pereciendo. Bueno, esa es la forma de lo que significa una conversión. Entonces, después de ese contexto que acabo de decir, dice capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí en estas bienaventuranzas famosas, tú de alguna manera, el que no es creyente o el que no es una iglesia, si de algún momento la has escuchado, es como, yo creo que en cualquier tiempo, porque ellos esperaban que el maestro iba a hablar. Y el maestro, ellos consideraban que era un caudillo, que era el Mesías, y el Mesías tenía la idea de, ¿cuál es la idea del Mesías venidero? Que librara a Israel de la bota romana. Esa es la idea del Mesías, un libertador. Y esperaban que el Mesías tomara su trono, ¿cierto? Y su séquito de que le siguieran para formar justamente un pueblo, una nación que eliminara a las demás naciones y se librara de Roma. Ese era el contexto del tiempo de Jesús. Pero aquí dice algo totalmente diferente. Y eso como que les dio vuelta la cabeza. Y eso como, ¿qué está pasando aquí? Me imagino en los comentarios. Dice, en cuanto a lo que el Señor está ofreciendo a este pueblo, a esta iglesia, dice, bienaventurados, la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pobre? ¿Qué me estás diciendo, que yo soy pobre, Jesús? ¿Que tengo que tener una persona menoscabada? ¿Que tengo que permitir que todos pisoteen mi vida? ¿Cierto? ¿Tú me quieres que no tenga orgullo propio? Porque es el estándar de vida de las personas hasta el día de hoy. Uno quiere ser superior a los demás, uno quiere estar por debajo, sino que quiere ser superior al otro. Y aquí me estás pidiendo algo totalmente inverosímil. Pero dice lo siguiente, los pobres en espíritu. Miren lo que dice. Porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurada en el griego es makarios y significa feliz, dichoso. Feliz, dichoso los pobres en espíritu, porque ahora ellos tendrán, serán parte del reino de los cielos. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo,
a pesar de los problemas, a pesar del dolor por una pérdida, a pesar del temor por lo eventual que se viene por delante, dice la Biblia que somos bienaventurados, dichosos, alegres, felices. Y esta felicidad y esta bienaventuranza se vive en el corazón, amén. Se vive en el interior. No necesariamente tengan que andar riéndome como un payaso, sino que tengo un gozo inefable en mi interior. Y esa felicidad solamente la puede dar Cristo. No la puede dar el mundo material, los malls, ¿no? Porque de repente hay gente que se pasa todo el fin de semana en los malls comprando, casi medio así como locos, ¿cierto? O sale, o gasta, o fiesta, en fin, que tampoco digo que es malo, pero lo ideal sería, lo central sería, que si yo estoy escuchando el Evangelio, como estas multitudes, por lo menos ponga atención. Porque, ¿de qué me estaría perdiendo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta palabra pobres en el griego significa tiojos, o tojos, o tiojos, así más o menos, tiojos. Es difícil porque es una palabra griega, yo tampoco soy griego. Y se traduce como una persona pobre, pero más que un pobre, porque hay pobres que viven el día a día, ¿cierto? Que trabajan y le alcanza para el día. Son pobres, sí, porque no tienen más recursos, están limitados. Pero esta palabra significa que es más, o sea, infinitamente más pobre que el pobre. Eso es lo que significa esta palabra, teojos, más pobre que el pobre, no tiene absolutamente nada. Y si lo llevamos al mundo espiritual, no tenemos nada si no tenemos a Dios. No tenemos nada si no tenemos a Dios. Somos carentes al final de cuentas. Bienaventurados los que lloran. Ay, por favor, llorar. Yo no le lloro ni a mi mujer le lloro. Ni a mi madre le lloro. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a llorar? ¿Por qué yo tendría que llorar? Esa es la actitud que puede tener uno. O sea, llorar significa que tiene pena, ¿cierto? Por una pena, por un dolor. Pero es gente indolente. Que no le importa el dolor humano, no le importa nada, solamente le importa primero yo, segundo yo, tercero yo. Y Jesús está pidiendo que a estos discípulos ahora, a que van a ser parte del reino de Dios, la iglesia, está pidiendo todo lo contrario a lo que la sociedad en aquel tiempo estimaba y lo que ahora, sobre todo ahora, la sociedad impera. Vivimos una sociedad secularizada cada día más, a uno le importa un ramo le parta al otro, un tremendo individualismo. ¿Ah? Una cosa que es el relativismo, que mi pensamiento no tiene por qué ser igual que el tuyo, y por eso todas las filosofías y todas las ideologías que están fragmentando la sociedad humana, pero aún así todo, hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y ese camino y verdad y vida no es algo romántico, no es algo etéreo, sino que esto, lo que está exponiendo Jesús en este gran sermón, ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida. Un cambio de conducta, una vida diferente. Jesús dijo, yo soy la sal, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan o no? Pero también dijo, vosotros ahora seréis la sal y la luz de la tierra. Porque como ciudadanos del reino de los cielos, porque como somos parte de la iglesia, tenemos una responsabilidad también. Somos responsables porque el Señor nos permitió en su misericordia, primeramente, tomarlos de nuestra perdición, colocarnos en un estado diferente de gloria, para que en ese estado, cierto, diferente, yo ahora pueda comunicar esta verdad del Evangelio. Damos gracias al Señor en esta mañana por las visitas que están con nosotros. La vecina, amén, el hermano de Wildo, su novia, amén, sobre todo ellas dos, que han llegado aquí a escuchar palabra de Dios. Es lo mejor que nos pueda ocurrir, escuchar la palabra de Dios. Escuchamos tanta lecera, tanta barbaridad, tanto sinsentido, que al final no tiene ningún resultado. Pero escuchar la palabra de Dios tan tonificante, tan grato, es un vergel en medio de la sequedad de este mundo humano. Por eso la iglesia sigue teniendo sentido cuando primeramente se predica esta palabra, no falseada, cuando la Biblia en la iglesia es el eje central de su vida, ¿ah?
La palabra es el centro, no es el papismo, no es la ceremonia, no es el ritual, sino que la Biblia, cuando se hace eso, la voz de Dios se deja escuchar. Felices, dichosos, aquellos que escuchan la palabra del Señor. Entonces, el cristiano ha de llorar, claro que tenemos que llorar. Llorar primeramente por mi pecado, por mi maldad. Cuando uno se arrepiente, uno dice, me arrepentí, qué bueno, voy a llegar a la iglesia. Lo menos que quiere hacer uno es entrar a la iglesia. Somos seducidos por el Señor. Y cuando pasa eso en mí, cuando yo miro la cruz y veo que en ese patíbulo de muerte horrible del primer siglo, murió aquel justo que no había tenido pecado alguno y murió por mí, ¿qué va a pasar? Me va a llenar una pena profunda. Me voy a sentir culpable, pero en ese lagrimar, en ese olor, el Señor se va a glorificar. Por eso, bienaventurados los que lloran, porque de ellos serán, dice el texto, porque ellos recibirán consolación. Y no de cualquier persona. En el tiempo de este escrito era el rey del imperio romano, el emperador romano. Los judíos eran los fariseos y los saduceos, eran la autoridad religiosa. Vamos a recibir consolación del mismo Jesús. Del mismo Jesús, amén. Del mismo Señor. Bienaventurados los que lloran porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Manso. Wow. ¿Quién quiere ser manso? ¿Tú quieres ser manso, hermano? ¿No? ¿Quieres que de alguna manera todos te pasen a llevar o te pisoteen? Tal vez no esa es la idea. La idea de este ser manso es tener el control de alguna manera. Que no sea en un momento dado como una palabra, como pasto seco. ¿Se entiende, no? Que cualquier cosa le enciende. Ser manso es un término medio entre la justicia y la molestia de que algo pueda ocurrir o que me esté provocando cierto mal. Si yo no tengo mansedumbre con un conflicto, porque es fácil ser tranquilo cuando está todo en bonanza, pero cuando hay problemas y dificultades, la mansedumbre es una característica del cristiano. Tendría que ser una característica del cristiano. Y muchos de nosotros trabajamos toda la vida para ello, para tener ese fruto, ser manso en medio de la tormenta. Lo primero que hacemos es agarrarnos a combo. Lo mínimo lo que hacemos es insultar al otro, ¿cierto, no? Agredirlo con palabras soeces. Lo primero que hacemos. Pero como creyentes tenemos que trabajar la mansedumbre. Yo sé que aquí hay muchos que son pastos secos también, ¿cierto? De repente no aparece, pero el Señor sabe nuestra condición. ¿Se dan cuenta? Ser cristiano no solamente es un tema cultural, teológico, sino que es una experiencia que tenemos que saber aplicar a nuestras vidas. Rápidamente, voy a pasarme alguna bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién no tiene sed de justicia? Vemos a nuestro alrededor una gran injusticia. Es más, parece que el hombre es más malo que en los primeros siglos. Como que la maldad se ha multiplicado. Y el temor también, ¿cierto? Pues hicimos temor inclusive hasta salir de nuestros hogares. El otro día no sé qué andamos. Fuimos a ver a la familia de Wildon el jueves. Llegamos tarde porque cuando él nos invitan es muy grato. Y salimos de su hogar como a las 12 y veníamos en el auto con el carro a la casa y no había nadie. Y era un día de semana, un día jueves, que era la previa, allá en, no sé, donde yo vivía está Bellavista. Siempre hace la previa el jueves, para que decir el viernes. No había nada ni nadie en las calles. La gente no quiere salir, está llena de temor. Una sociedad atemorizada por el narcotráfico, por la violencia, por las muertes, ¿cierto?, que se han manifestado en el último tiempo. La maldad se puede cortar con un cuchillo. De repente da miedo entrar a algunas poblaciones. ¿Y para qué decir el mundo? Y las guerras, y los rumores de guerra, y las pestes y la enfermedad. Estamos viendo un tiempo de calamidad como nunca antes en la historia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene. Amén. Porque Cristo dijo que antes que Él venga a buscar a su pueblo, a la iglesia. ¿Tú quieres ser parte de la iglesia? O quizás no eres parte de la iglesia. Bueno, trata y procura por todos los medios aferrarte a Cristo, acercarte al Señor. Porque Él viene a buscar su iglesia.
Pero antes que Él venga a buscar su iglesia, en Mateo capítulo 24, el último sermón, el primer sermón fue el sermón de la montaña, el último sermón es el sermón de los olivos, donde Él anuncia su advenimiento, su venida, que viene a buscar a un pueblo, a la iglesia. Pero antes van a ocurrir eventos que van a, de alguna manera, mostrar que Él viene pronto. Habrán pestes. Oye, hace 4 años atrás hubo una peste, casi igual que la peste bubónica que azotó a Europa en el siglo XVI, que diezmó a las 3/4 partes de la población de Europa. ¿Cuánta población murió con la peste que ocurre ahora? Pestes, muertes, ¿cierto? Guerras, rumores de guerra. Son eventos que van a ocurrir antes de su venida. Él vino a buscar a su pueblo. Él vino a buscar a su pueblo. Entonces, dice, en medio de esta chacra, perdón la palabra, en medio de este vorágine de maldad y de horror, dice la Biblia que somos bienaventurados. Somos dichosos cuando anhelamos, oramos y pedimos al Señor para que realmente la justicia no se termine. El versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, amén. Hay un premio, amén. ¿Quién quiere el premio? ¿Quién quiere un premio? ¿A quién no le gustan los premios o los regalos? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Insisto, la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Y esa felicidad y esa dicha que aquí se promete, que no es una quimera, sino que es una promesa de Cristo, va a ser una realidad en la medida en que tú y yo podamos conocer más a este Señor glorioso. Que el Señor nos bendiga, amén. Que el Señor bendiga a la iglesia. Está linda la iglesia en este día. ¿Y saben por qué está linda? Porque ustedes están aquí. Amén. No está linda porque tenemos una iglesia bien equipada, que los hermanos han sido prodigios en arreglarla, en tenerla, en mantenerla. Pero la iglesia no son los muros. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos tú y yo. No nos restemos, hermanos. Es más, queda poco tiempo. Sumémonos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tengamos oración. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día, donde tu pueblo, tu iglesia se reúne vez tras vez, año tras año, siglo tras siglo, Señor. Hay más de 2000 años que tu iglesia se reúne, alabándote, glorificándote, cantando himnos, escuchando tu palabra, Señor. Porque esa es la manera, primeramente, cómo hemos de crecer en la vida cristiana. Cómo podemos alcanzar madurez espiritual. Cómo podemos ser igual a Cristo o semejante a Cristo solamente por escuchar el Evangelio. Bendice nuestra comunidad para que pueda llegar a otros, para que pueda rescatar a otros, Señor, de la perdición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.